Muy buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias en el Salmo 139, versículo 7, y yo voy a permitirme leer en compañía de ustedes algunos versículos. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aunque las tinieblas me encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Esa es una pregunta legítima que tiene el rey David y que expone y deja por escrito en el Salmo número 139. Y ese va a ser el título de la reflexión de esta mañana. ¿A dónde huiré de ti? Usamos nuevamente preguntas. Me encanta usar preguntas porque las preguntas que la Biblia nos presenta son preguntas retóricas que dejan abierta la oportunidad para nosotros meditar y responder con autoridad y con conocimiento lo que la Biblia nos presenta. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Realmente lo que está meditando aquí el salmista David no es dónde hay un escondite donde él pueda meterse y refugiarse y sentirse seguro, sino que Dios está en todas partes. Lo que el salmista David está diciendo es realmente tú lo cubres todo, y habla de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios. Dios está presente en todo lugar, en todo momento y en toda circunstancia. Queridos hermanos, nosotros vivimos en una sociedad que es una sociedad moderna o posmoderna. Y esa sociedad posmoderna está llena de escepticismo, es decir, está llena de ideas adversas con relación a la fe. Es tan escéptica que todo lo pone en duda. Es una sociedad donde todo lo considera que no es real y que no es absoluto. Nosotros vivimos en una sociedad donde todo lo cuestiona y dice esto no es real, esto no es así, esto no puede ser verdad. Desprecia todo lo relacionado con la fe, desprecia todo lo relacionado con lo espiritual, niega lo espiritual y por lo tanto exalta profundamente la razón. Esa es la sociedad en la que nosotros vivimos, una sociedad que desprecia la fe y exalta la razón. ¿Qué es lo más importante en la sociedad en la que nosotros vivimos? La razón humana. Lo que yo piensa, lo que yo quiera, lo que yo considere, lo que a mi modo de ver sea coherente en mi mente y en mi entendimiento, eso es lo que prevalece. Y se pone en duda todo lo que es fe. Entonces, si alguien dice, es que yo creo en Dios, alguien te va a responder, depende. O eso es relativo, ¿sí? O es que el Dios es el que tú te construyas a tu manera de ver, ¿sí? O el Dios que tú tengas existe a tu imaginación o a tu tamaño, pero Dios no es real. Yo quiero que nosotros pensemos hoy, en esta mañana, que la sociedad en la que nosotros vivimos desprecia a Dios rotundamente y desprecia el mensaje de Dios. Para nosotros construir una cosmovisión cristiana, necesitamos partir del hecho de que la Biblia es la palabra de Dios, y lo dijimos la semana pasada. Pero en segundo lugar, necesitamos entender que la Escritura, que es palabra de Dios, da por sentado la existencia de Dios. Que no podemos construir una cosmovisión coherente si no es a la luz de la realidad absoluta y perfecta de Dios. Y esa es la base fundamental para nosotros poder pensar en una cosmovisión. Por eso la pregunta que el salmista se hace es una pregunta muy importante. ¿A dónde huiré de tu presencia? Es decir, ¿hay algún lugar, hay algún escondite, hay algún rincón en el universo, conocido y no conocido, en el cual Dios no esté? El salmista lo que está diciendo es: Dios es real, Dios existe y Dios está en todos los lugares y en todas las personas. Nosotros vamos a pensar en esta mañana cómo la sociedad piensa sobre Dios. Especialmente en las universidades y en las facultades se dice que Dios no existe. El mayor centro de pensamiento, de producción de pensamiento, donde se niega a Dios, es en las facultades. En las facultades universitarias se dice, no, Dios no existe.
¿sí? Lo que existe es tu poder para hacer las cosas, lo que existe es tu imaginación, lo que existe es tu empeño para hacer las cosas, y todas las cosas que nosotros vemos existen por procesos naturales. Existen por casualidad, existen porque sencillamente hay una causa primera, dicen algunos, otros dicen porque hay evolución. Todo lo que nos rodea a nosotros opera por causas secundarias o por causas casuales, pero no hay un Dios. Eso dice la mayoría de los filósofos y los científicos y los académicos. Ellos dicen, todo lo que existe es por evolución. Y la idea de Dios fue una idea creada para generar una presión y un temor en los ciudadanos para que no hagan tantas cosas malas. El hombre le gusta hacer cosas malas. Y como él quiere hacer cosas malas, entonces algunos se inventaron una buena idea para frenar al hombre. Y esa buena idea que ellos se inventaron fue la idea de Dios. Pero Dios no existe. Dios solo existe en la imaginación de las personas. Uno puede vivir sin Dios, uno puede vivir y ser feliz sin Dios y sin una guía moral. Ahora, ¿qué es lo que están diciendo estos libres pensadores? Primero, desconociendo la verdad absoluta de Dios, pero en segundo lugar, desconociendo su responsabilidad moral y espiritual frente a Dios. Si Dios no existe, yo no tengo responsabilidad ante Él. Y si yo no tengo responsabilidad moral ante Él, pues yo puedo hacer lo que yo quiera y no tendré que dar cuentas a nadie, porque para mí Dios no existe. Si para ti Dios existe, pues tú tienes que responder a Él. Pero si para mí no existe, pues yo no tengo que rendirle cuentas a nadie, y cuando me muera pues se acaba todo. Entonces hay muchísimas ideas de cosmovisión con relación a esto. Por ejemplo, Dios es tú mismo, o tú mismo eres Dios. Hay muchísimas ideas, por ejemplo, el deísmo es una cosmovisión pagana que la estudiamos en el primer domingo, que dice, sí hay una causa primera, un ser supremo, pero ese ser supremo creó todo y se fue, abandonó y dejó todo a que funcione mecánicamente de acuerdo a las leyes que fueron sujetas, las cosas. Hay otra cosmovisión sobre Dios que es el ateísmo, esa cosmovisión que dice, Dios no existe, se empeña profundamente en negar a Dios. Hay otra cosmovisión religiosa que habla sobre Dios y es el espiritismo. El espiritismo dice, sí hay una inteligencia superior, pero es una inteligencia que emana para que hayan otras inteligencias secundarias y terciarias. Y hay una inteligencia superior que domina sobre todas las cosas. Pero ellos no dicen que esa inteligencia superior es Dios y que esa inteligencia es una persona y que es un ser moral. Es sencillamente una inteligencia, como algo abstracto, ¿cierto? Intangible, que no puede ser controlado ni puede ser juzgado. Hay otra cosmovisión que es el materialismo. ¿Qué enseña el materialismo sobre Dios? No, Dios no existe. Lo que vale es tener cosas y el bienestar y la felicidad nuestra dependen de todas las cosas que poseamos, porque Dios no existe y rechaza todo principio de espiritualidad. El existencialismo. ¿Quién es Dios? El bienestar que yo pueda tener, ¿sí? Yo dependo de mí mismo, yo mismo soy Dios, yo mismo soy el que hago las cosas y mi vida depende únicamente de lo que yo me proponga, de lo que yo logre y de lo que yo pueda hacer en la vida. Queridos hermanos, nosotros como cristianos luchamos o tenemos una lucha muy fuerte contra todas estas cosmovisiones. El cristianismo lucha una batalla grande contra estas cosmovisiones paganas, porque con muchísima facilidad aún los cristianos piensan que Dios no es absoluto, sino que Dios es relativo. Incluso muchos cristianos en las iglesias piensan que Dios no es una persona, sino que Dios es un ser, una fuerza, una energía, un poder, pero que no es una persona. Inclusive muchos en las iglesias se congregan y creen que Dios no es un ser moral, que sencillamente es el creador, el que sustenta, pero que Él no demanda encargos absolutos morales para nosotros y que tenemos que dar cuentas a Él. ¿Sí me hago entender lo difícil que es el tema de la cosmovisión con relación a Dios? Porque muchos dicen, yo creo en Dios, pero luego le añaden, creo a Dios a mi manera. ¿Sí han escuchado eso? Yo creo en Dios a mi manera.
Yo creo en Dios y le sirvo y vivo para Dios a mi manera. Para mí Dios es de esta manera, entonces yo lo sirvo así. Para usted de otra manera, pues hágalo de acuerdo a como usted considera. Sea consecuente con el pensamiento que usted tiene sobre Dios. Sin embargo, el salmista dice, ¿a dónde me iré o a dónde huiré de tu presencia? Queridos hermanos, yo quiero que nosotros partamos del hecho de lo que la Escritura parte. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Inclusive parece ser que hay algunas versiones antiguas que traducen ese texto de la siguiente manera. En el principio Dios creó. U otras, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Hay algunas versiones que hacen un énfasis más no en la acción de Dios como creador, sino en la existencia y la realidad de Dios. En el principio, Dios. O Dios en el principio. ¿Qué es lo que yo quiero pensar con ustedes? En ningún momento la Escritura intenta demostrar la existencia de Dios. No hay un texto en la Biblia, o no hay intencionalidad de Dios, ni intencionalidad de los escritores para demostrar la existencia y la realidad de Dios. Todos nosotros los seres humanos buscamos argumentos y buscamos explicaciones para demostrar que Dios existe. Los agnósticos, los escépticos, los ateos le dicen, bueno, demuéstremelo. ¿Usted ha visto a Dios? Si usted ha visto, muéstremelo. ¿Dónde y cómo es? Para que yo crea en Él. ¿Han escuchado personas con ese argumento? Listo. Entonces, la Biblia no nos da argumentos sobre la existencia de Dios, no prueba la existencia de Dios. La Biblia no tiene esa finalidad, porque la Biblia no es una teoría sobre la existencia de Dios. La Biblia presenta la verdad absoluta de que Dios existe. Por eso el texto bíblico no comienza diciendo, bueno, yo les voy a explicar y les voy a dar pruebas de que Dios existe. Cuando ustedes abren la Biblia, el primer versículo dice, Dios en el principio. ¿Qué es lo que está dando a entender el autor bíblico? Que Dios es real, que Dios existe. La Biblia parte de la premisa de que Dios es real. La Biblia parte de la premisa de que Dios existe. La Biblia pone un fundamento seguro desde el comienzo hasta el final, y es Dios es real. Si tú lo puedes creer o no, ese ya no es problema de Dios, ni problema de la Escritura. Si tú lo aceptas o no como Él es, ya no es problema de la Escritura. Sencillamente Dios es. La realidad de Dios es uno de los temas fundamentales de la Escritura. Salmo 19, 1 al 4. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, y en ellos puso tabernáculo para el sol. Lo que la Biblia nos va a enseñar es que Dios es real. Y a Dios lo podemos conocer y lo podemos ver y comprender sobre su realidad de manera especial a través de la creación. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, cualquier persona sin tener la Biblia, por el solo hecho de poder vivir en esta creación, tiene un testimonio vivo, tiene un testimonio real, un testimonio contundente de la existencia y la realidad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros podemos salir y viajar y ver los paisajes y ver los contrastes en el campo y ver los cultivos y ver los árboles y la belleza de toda la creación, ¿qué es lo que decimos? Qué casual todo esto, ¿cierto? O alguien puede decir, ¿cómo ha evolucionado este paisaje? ¿Qué es lo que puede surgir en la mente y en el corazón de cualquier persona? ¡Qué paisaje tan extraordinario! ¡Qué paisaje tan perfecto, tan hermoso, tan verde,
A nadie se le hubiera podido ocurrir por sí mismo, o la misma creación por propia condición natural, pudiera estar así tan hermosa. Lo que la Biblia nos dice es: los mismos cielos cuentan que Dios existe. Es decir, tenemos un testimonio o un testigo permanente ante nuestros ojos de la existencia y la realidad de Dios. ¿Cuál es ese testigo? La creación. La creación, toda la naturaleza. Cuando ustedes pueden estudiar un poco más de astronomía o sobre el universo o sobre muchas composiciones de la creación, nos quedamos asombrados. Ni los mismos científicos, ni los astrónomos, ni los hombres más inteligentes han podido descubrir toda la grandeza de la creación, ni nunca lo podrán hacer. Nunca podrán llegar al meollo de muchos asuntos de la creación y del universo. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Y porque las cosas creadas son un vivo reflejo que testifica que Dios es real. En el Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo ha hecho hermoso. Y ese es otro argumento que muchos presentan con relación a la existencia de Dios, y es el diseño. Todo lo hizo hermoso, perfecto, oportuno para su propia gloria, pero también para la preservación de la naturaleza. Dios es perfecto, Dios es real y le podemos conocer a través de las cosas creadas. La creación nos muestra que Dios es real. Alguien pudiera decir: no, es que solo creen en Dios los cristianos que tienen esa Biblia, porque es que la Biblia les mete la idea de Dios. ¿Listo? Eso pueden pensar los agnósticos. Pero ¿qué dice la Biblia sobre la creación? ¿Qué más revela a Dios? No solo la Escritura, la misma creación. Toda la belleza y la grandeza de la creación es un vivo reflejo del poder y de la gracia de Dios revelada para nosotros. Pero también podemos entender la realidad de Dios no solo a través de la creación, sino a través de la conciencia. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y al crearnos a su imagen y semejanza nos dio algo que se llama la conciencia. Es decir, Dios nos ha hecho conscientes dentro de nosotros mismos, por la propia creación que Dios operó en nosotros, de que Dios es real. Dicen las estadísticas que por lo menos el 98% de las personas en el mundo acepta la idea de que hay un ser supremo. El 98% de todos los seres humanos, de más de 7.000 millones de ciudadanos, acepta de que existe un ser supremo, o un originador, o una causa primera de todas las cosas, y que no fueron surgidas así al azar. Eso es lo que yo quiero enseñarles, es lo siguiente: eso significa que todos los seres humanos tenemos en lo más profundo de nuestro ser la conciencia de que existe un ser supremo. Si tenemos esa conciencia dentro de nosotros, ¿quién nos la dio? ¿Quién puso esa idea o esa información en nuestro ser, en nuestro cerebro, de que existe un ser supremo y merece adoración? ¿Vino por casualidad? ¿Fue dada de acuerdo a la cultura? Si fuese por la cultura, entonces muchas culturas no tendrían esa idea de Dios, sino solo algunas ideas, algunas culturas muy religiosas. Pero todas las culturas, aún las politeístas y las monoteístas y todas las culturas paganas, dicen: hay un origen, hay un ser que está detrás de todo esto. Eso es lo que llaman algunos teólogos el argumento ontológico. Es decir, por diseño propio, por condición propia humana, tenemos una chispa o una idea de la existencia de Dios. Y eso se llama imagen y semejanza de Dios puesta en nosotros para reconocer al Ser Supremo y para adorarle con todo nuestro corazón. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el hombre en su propio diseño, aunque él lo niegue de labios para afuera, en lo más profundo de su corazón, él sabe que hay un Dios.
Hay un graffiti muy interesante que a veces que lo hemos escuchado, lo hemos visto, que dice: yo soy ateo gracias a Dios. Porque el mismo hecho de que los ateos se esfuercen por negar a Dios es una prueba de la existencia de Dios. Porque yo, ¿por qué me esfuerzo por negar algo que no existe? ¿Por qué filosóficamente yo me esfuerzo por negar algo que no es real? Eso es más bien una prueba a favor de la realidad y de la veracidad de Dios y de la Escritura. Pero nosotros también tenemos la Escritura, la palabra de Dios. Ustedes tienen la palabra de Dios en sus manos. La palabra de Dios dice que Dios existe. Y hace 8 días aprendíamos que la palabra de Dios es verdad. Y que toda la palabra de Dios es verdad, y ella dice que Dios existe. La palabra de Dios, aunque es el mensaje para los creyentes, no solamente lo tienen los creyentes. Ustedes saben que el libro más vendido en el mundo entero se llama la Biblia. En el mundo entero. Es posible que no sea el más leído, pero por lo menos es el más vendido. En todos los hogares, por lo menos en este país, yo creo que hay una Biblia. Hay Biblias, hay escritura, la tenemos en diferentes idiomas, en diferentes versiones, la tenemos en la casa. ¿Por qué nosotros o el ser humano persiste en negar la existencia de Dios, siendo que la escritura lo dice? La Biblia de principio a fin habla de la existencia de Dios. Y en cuarto lugar, nosotros tenemos los creyentes una verdad extraordinariamente hermosa que ratifica de la realidad de Dios, y es Jesucristo. 4 argumentos para nosotros ver que Dios es real. ¿Sí? La creación, el diseño propio nuestro que nos da Dios a través de la conciencia, la escritura, que es el documento impreso, el relato oficial de Dios, de la historia de la redención, pero además de eso, la historia sobre Jesucristo. Jesucristo nació real e históricamente. Ha sido comprobado por la historia. La historia secular, aún los agnósticos y escépticos hablan del nacimiento de Cristo. Todo ser humano, aún los hombres más ateos que se empeñan en negar la existencia de Dios, dicen antes de Cristo y después de Cristo. Jesucristo es real históricamente. No solo su nacimiento, sino también su muerte y su resurrección fue comprobada históricamente, y libros de historia secular mencionan sobre la obra de Cristo. No solo creemos eso los creyentes, aún los incrédulos tienen eso dentro de la historia como datos ciertos y verídicos de la presencia de Jesús en la humanidad y de algunos de sus eventos que tienen que ver con la redención. Queridos hermanos, Dios es real. No puede ser comprobada su existencia. No es el interés de Dios ni de la Escritura, pero tampoco puede ser desmentida su existencia. Nadie puede negar a Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre los ateos que se empeñan en negar a Dios? Que los ateos son unos necios y son reprobados, dice la Biblia. La Biblia acepta que hay ateos, pero dice de ellos que son necios y son reprobados, porque solo un necio, es decir, solo una persona torpe, o solo una persona sin entendimiento, y solo una persona sin razón, puede atreverse a negar una verdad tan absoluta y tan perfecta como la verdad de Dios y como la verdad de nuestro Señor. Ahora, la Biblia dice que el Dios verdadero no solo es real, sino que el Dios verdadero también se reveló en la Trinidad. El Dios verdadero es un Dios trino. Se reveló a través de Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas diferentes, un solo Dios verdadero. El Dios verdadero es revelado trinamente. Hay muchísimas enseñanzas sobre dioses paganos, pero todos los dioses paganos que ustedes puedan encontrar en la historia, que puedan escuchar o conocer, todos esos dioses paganos no son trinos. ¿Sí se han dado cuenta? Y algunos son implacables, pero no son misericordiosos. U otros de esos dioses paganos son tan bondadosos y tan benévolos que no son justos. O esos dioses son dioses tan lejanos que nunca se relacionan con el hombre.
Esa es la verdad de los dioses paganos y de la idolatría que nosotros tenemos y que conocemos. La verdad absoluta sobre Dios es diferente. Primero, Dios es real. Segundo, Dios es trino. Tercero, Dios es justo, pero también misericordioso, todo junto a la vez. Y cuarto, Dios se relaciona con el hombre y con su creación y por supuesto con su pueblo. Esa es una verdad absoluta distinta a todas las otras enseñanzas con relación al Dios verdadero. Los dioses falsos no son históricamente comprobados y no nos dan dado una ley moral a la cual seguir. Yo quiero leer otros versículos bíblicos. Romanos 2, 14 y 15. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué dice la Biblia sobre los que pretenden negar a Dios? Su propia conciencia les acusa o les indica permanentemente que Dios es real. Por eso volvemos a la pregunta del salmista: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me esconderé de tu presencia? Primera de Juan 5:7, por favor busquen en sus Biblias. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y luego en Juan capítulo 20, versículo 29 dice: Jesús les dijo, porque me has visto, Tomás creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En Romanos 1, 18 al 21 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1, que habla sobre la perversión humana, dice que todo hombre conoce a Dios, pero que en sus necios razonamientos cada vez se aleja a Dios y desconoce a aquel que es su creador y su sustentador. Dice, por su condición pecaminosa y su entendimiento entenebrecido, desconoce a Dios, aunque Dios le es claramente visible. Aunque Dios le es manifiesto con claridad, ellos lo desconocen. En Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hebreos 1, 1-3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y en Juan 14:9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Queridos hermanos, la Biblia da por sentado la existencia de Dios. Si usted pretende buscar argumentos para comprobarle a alguien que Dios existe, no tiene sentido. Porque la Biblia no presenta argumentos de la existencia de Dios. La Biblia presenta la verdad absoluta, que Dios existe, que Dios es real y que no solamente es creador, sino sustentador de todas las cosas. En segundo lugar, la Biblia nos habla no solamente de la realidad de Dios, de la existencia de Él, sino también nos habla de qué es lo que lo caracteriza a Él.
Es decir, cuáles son los atributos o las perfecciones que Él tiene que le hacen ser Dios y que le hacen ser distinto a las otras deidades o divinidades que el hombre se ha inventado. ¿Qué muestra la Biblia sobre Dios? Lo que la Biblia enseña es lo siguiente: todo aquel que tenga una idea sobre Dios diferente a la idea y a la verdad absoluta de la Escritura es un idólatra. Todo aquel que diga yo creo en Dios, pero es un idólatra, porque aunque cree en ese ser supremo, no lo reconoce tal cual como la Biblia lo presenta y lo describe, porque la única verdad sobre Dios es la que nos presenta la Escritura. Lo aprendimos hace 8 días. Entonces, no es que nosotros solamente podamos pensar en la Biblia, es que no hay otra verdad. Y por eso nos ceñimos por la verdad de la Escritura. ¿Qué dice la Biblia sobre Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Vamos leyendo algunos textos. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. El Dios de la Biblia es un Dios que se revela, se dio a conocer. Se dio a conocer a través de la Escritura, a través de Jesucristo, y le podemos conocer con seguridad. La Biblia nos presenta muchísimas características sobre Dios, o muchísimos atributos, o algunos teólogos prefieren usar la palabra perfecciones, pero ninguna de las palabras que usemos va a decir realmente lo que queremos decir justo del carácter de nuestro Dios. ¿Qué es Dios? ¿O cómo es Dios? ¿O quién es Dios para nosotros? No solamente es un ser supremo, abstracto, intangible, no solo es un ser poderoso, ¿sí?, con una fuerza infinita y majestuosa, sino que el ser supremo que se ha revelado en la Escritura es Dios, es Señor y Salvador, pero es una persona, o manifestado en 3 personas. Dice la Biblia que Él es espíritu. ¿Lo han leído en la Biblia? Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Eso significa que Dios está en todo lugar y todo lo llena y todo lo puede. Pero la Biblia también nos dice que Dios es uno. Es decir, rechaza abiertamente la idea del politeísmo. Y ese es uno de los principios de la ley moral. Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Por eso la ley moral prohíbe tajantemente tener otros dioses. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque el Dios verdadero es uno y único, es trino. Y les decía hace un momento, ninguna otra religión pagana tiene un Dios trino. El único Dios verdadero, o el Dios verdadero mejor, se revela como una trinidad o una triunidad. El Dios bíblico es infinito, es decir, no tiene límite en poder, en manifestación y en acción. El Dios bíblico es incomparable, es decir, no tiene punto de comparación con nada ni con nadie, porque es absoluto, es inmutable, es decir, no cambia en esencia, en propósito, en mensaje, no cambia en carácter. El Dios bíblico es sabio, lleno de toda verdad y sabiduría, es poderoso y es fiel. Juan capítulo 4, versículo 4, dice, 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y en Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y en Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero esos no son solo los aspectos esenciales del carácter de nuestro Dios. La Biblia también dice que Dios es supremo. ¿Eso qué significa? Que es superior a todas las cosas creadas, que está por encima y no tiene relación directa en su esencia y en su naturaleza con las cosas creadas. ¿Se acuerdan que dice el panteísmo? Que Dios está en medio de todas las cosas creadas y que todas las cosas creadas se confunden
con Dios. Es decir, hay una relación de la divinidad con las cosas materiales a tal punto que se confunden y todo es Dios. Eso dice el panteísmo. ¿Qué dice el naturalismo? Todas las cosas naturales nos revelan claramente la esencia de Dios. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que las cosas materiales nos revelen claramente el carácter de Dios. Revelan el poder de Dios, pero no la esencia del carácter de Dios. ¿Qué cree el ecologismo hoy en día? El ecologismo dice que todas las plantas y la naturaleza tiene alma y que entonces no se puede destruir así como lo hace el hombre, porque tiene un alma y que tiene un sentido y que hay un desequilibrio en toda la vida de la naturaleza. Pero la Biblia no dice eso. Queridos hermanos, lo que la Biblia dice es que Dios es el camino, la verdad y la vida, y que Dios en todo el sentido de la palabra es superior a las cosas creadas y no se parece ni se relaciona directamente en esencia con las cosas creadas. La Biblia también dice que Dios es omnipotente, es decir, tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Es omnipresente, eso significa que Él está presente en todo lugar y es uno de los atributos que está teniendo en mente el salmista cuando él hace esa pregunta: ¿a dónde me iré o a dónde huiré de tu presencia? La Biblia también dice que Dios es omnisciente. No solo está en todo lugar, sino que Él lo conoce todo. Sabe exactamente todo lo que nosotros pensamos, sentimos, anhelamos y aún lo que vamos a hacer en el futuro. Conoce el pasado, el presente, el futuro, conoce todas las cosas porque Él las determinó. La Biblia dice que Él es creador, que Él es juez justo, que Él es protector, que Él es salvador. La Biblia también habla del conocimiento de Dios. ¿Cómo es el conocimiento de Dios siendo que Él es omnisciente? El conocimiento de Dios es infinito. Él conoce a profundidad todas las cosas. Él no necesita esforzarse para entender algo, porque Él es el autor del conocimiento, porque Él es conocimiento en sí mismo, pero no solo conocimiento como enseña algunas religiones falsas como el gnosticismo, que Dios es solo conocimiento. No, nosotros creemos que Él es persona, pero que un aspecto de una persona es el raciocinio o el entendimiento y que Dios es absoluto y perfecto en su conocimiento. El gnosticismo dice no, Dios es un pensamiento elevado y ese pensamiento elevado o ese pensamiento científico o profundo tenemos que descifrarlo. No, la Biblia no dice que Dios es un pensamiento o que es un conocimiento. Dios es persona. Dios es un ser trino que se revela y se manifiesta, pero su conocimiento es tan vasto, es infinito, que Él no necesita descubrir cosas. Dios no está descubriendo cosas, o Dios no está articulando su pensamiento para que sea coherente, o Dios no está estudiando para aprender nuevos descubrimientos, porque Él todo lo sabe. No hay nada nuevo que se descubra que Él ya no lo conozca y que Él mismo no le ha dado la capacidad al hombre para descubrirlo. Por eso es importante cuando nosotros oramos, porque muchas veces oramos diciéndole: Señor, es que tú no te has dado cuenta de esto. ¿Eso será correcto? O Señor, yo quiero contarte cómo me siento. ¿Será que Dios no lo sabe? O yo quisiera explicarte lo que me hicieron. ¿Será que Dios no lo sabe? ¿Y Él mismo no determinó todas las cosas? Dios conoce todas las cosas porque Él es el creador, porque Él las determinó, porque Él las estableció. Dice la Biblia que su consejo o su determinación es justa, es inmutable y es para su propia gloria. Otros aspectos del carácter de nuestro Dios. Dios es amoroso, pero Dios es justo. No hay una deidad pagana o ninguna divinidad pagana que sea a la vez justa y misericordiosa. Los dioses paganos generalmente son justos, ¿sí? Implacables, celosos, fuertes en sus determinaciones, y por eso mucha gente que tiene cultos paganos le ofrecía cosas a ese Dios para apaciguar la ira. ¿Se acuerda que algunos tenían que ofrecerle hasta sus propios hijos?
quemar a sus hijos para apaciguar la ira de esos dioses implacables, muy fuertes y celosos, pero hay otros que tienen unas divinidades paganas y son tan benevolentes, como los que dicen, no, Dios me entiende y todo lo que yo haga, Él me lo va a pasar por alto, porque Dios es muy bueno, muy formal y muy benévolo conmigo. Ni lo uno ni lo otro es Dios. Dios es justo plenamente, pero también es lleno de misericordia. ¿Cómo entender esos dos aspectos juntos? Solo los podemos entender por la Escritura. Ese es el Dios verdadero. El Dios en el cual usted y yo creemos es justo en todo el sentido de la palabra, pero su justicia está llena de misericordia y llena de bondad y de condescendencia para su pueblo. La Biblia también dice que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios paciente, perdonador, compasivo, y dice la Biblia que Él es galardonador de los que le buscan. Son tantos los aspectos del carácter de nuestro Dios que nosotros nos quedamos maravillados de conocer a ese Dios a través de la Escritura. Dios no solo es real, Dios se da a conocer y nos muestra quién es, cómo es su carácter, cómo Él obra, cómo Él actúa. El Salmo 117, versículo 2 dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. En Jeremías capítulo 10, versículo 10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. En el Salmo 145, versículo 17 dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Queridos hermanos, la Biblia dice que Dios es verdadero. ¿Usted lo puede creer? Esta semana una persona me decía, yo no sé si estoy en el verdadero o no, y tengo dudas. Presento dudas en mi corazón con relación a Dios. Y yo a veces tengo dificultad en saber si el Dios que creo y el Dios que predico es el verdadero o no. Es probable que ustedes también tengan esas dudas. Muchas veces nosotros tenemos dudas porque somos pecadores y porque somos finitos y porque nosotros queremos a veces un Dios a nuestra medida y a nuestro tamaño. Pero lo que dice la Escritura es, estamos en el verdadero. Y Dios, el Dios de la Escritura, es el verdadero. Si ustedes creen por la gracia de Dios en el Ser Supremo como se nos presenta en la Escritura, usted puede decir, yo estoy en la verdad. No porque yo la tenga o la haya comprendido, sino porque Dios me la reveló en la Escritura. Porque toda idea contraria a la Escritura sobre Dios no es la idea verdadera sobre Él, sino una idea falsa. ¿A dónde huiré de ti si tú eres un Dios real? ¿A dónde huiré de ti si tú estás presente en todos los aspectos de la vida y toda la palabra nos muestra las características tuyas? ¿A dónde podemos huir? Pero ¿dónde podemos huir del conocimiento de Dios? ¿Habrá algún aspecto de la vida o de la historia o de la sociedad donde Dios no esté presente? ¿Habrá algún lugar en la sociedad humana, en el desarrollo de la tecnología, en los avances científicos donde Dios no esté presente? ¿Cómo la ciencia ha avanzado? Porque Dios ha permitido. ¿Cómo el hombre ha avanzado y ha desarrollado muchos aspectos de tecnología y de bienestar y asuntos médicos? Los ha logrado desarrollar. ¿Por qué los ha podido lograr? Por la gracia y por la presencia y el poder y la intervención de Dios en medio de la humanidad. ¿Por qué la sociedad se mantiene hasta hoy? ¿Por qué la vida existe? ¿Por qué usted puede pensar? ¿Ustedes pueden pensar? ¿Por qué lo pueden hacer? Porque Dios existe. Porque el entendimiento viene de Dios. ¿Ustedes por qué pueden sentir? Porque Dios existe. ¿Por qué ustedes pueden hablar, caminar, trabajar? ¿Por qué? Porque Dios existe. Y como Él existe, nos ha capacitado con todas esas habilidades para darnos testimonio de que Dios es real.
Hay dos preguntas básicas que los agnósticos se hacen con relación a Dios. Y ellos muchas veces nos hacen esas preguntas a nosotros. Y es probable que ustedes también se hayan hecho esa pregunta. Y es probable que ustedes estén luchando con esa pregunta, aún sin ser agnósticos, sino siendo creyentes. Y esa pregunta es, ¿cuál es el origen del mal? Si Dios existe, dicen ellos, yo no estoy poniendo en duda, sino dicen ellos, si Dios existe, ¿por qué hay mal? Respóndame esa. Y si me la responde, creo en su Dios. Y muchas veces nos quedamos con dificultad para responder. Esa es una pregunta genuina que en el razonamiento entenebrecido hacen los agnósticos. Si Dios existe, pues no debería existir mal. Todo debería ser un paraíso, debería ser un color de rosa la vida y no haber mal en la tierra. ¿Cómo se originó el mal si ustedes dicen que Dios es santo, es bueno y es justo? Y es una pregunta filosófica profunda, es una pregunta interesante. ¿Se acuerda que algunos escritores en la Biblia también se hicieron esa pregunta? ¿Por qué hay mal? ¿Por qué el hombre es malo desde su niñez? ¿Y por qué Dios no contrarresta el mal del hombre y de la sociedad? Y la segunda pregunta que se hacen los escépticos, que quieren poner en duda permanentemente la realidad de Dios, es, si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Entonces ellos le muestran a uno las realidades de niños sufriendo, de niños muriendo por desnutrición, de cantidades de personas viviendo en situaciones infrahumanas, de personas sufriendo enfermedades muy complejas en su cuerpo a largo plazo, y ellos dicen, bueno, si Dios existe, ¿por qué la gente sufre? ¿Han escuchado personas que les hacen esas preguntas a ustedes? Si Dios realmente existiera, dicen ellos, pues no habría sufrimiento. Porque si el Dios que ustedes proclaman es bueno, es justo, es poderoso, es benigno, es benévolo, pues, porque Él no puede quitar el sufrimiento de una persona o el sufrimiento de la sociedad. ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanta violencia, secuestro, violaciones, maltrato, abusos? Todos los días nosotros vemos eso en las noticias. Todos los días en nuestros barrios, en las calles, vemos el maltrato, el sufrimiento, el dolor, la miseria. O si no, vayamos a un hospital, a una clínica o a algunos barrios subnormales donde vemos la situación de sufrimiento. Ellos preguntan, ¿y si Dios existe? ¿Dónde está? ¿Cómo nosotros podemos responder a esas dos preguntas? El origen del mal y el sufrimiento en el género humano. ¿Cómo respondemos? ¿La Biblia presenta respuestas? Claro que sí. La Biblia es el único relato de cosmovisión que no solo es verdadero, sino que presenta respuestas a las preguntas de los escépticos. La Biblia presenta respuestas sobre el origen del mal y sobre la razón del sufrimiento. Y respuestas verídicas, contundentes y satisfactorias, porque vienen del carácter de Dios. ¿Qué dice sobre el origen del mal? ¿Quién permitió el origen del mal? ¿Quién determinó el origen del mal? ¿Quién creó una criatura para que en esa criatura se incubara el mal y se manifestara el mal en la historia? ¿Quién es soberano sobre el mal y sobre los agentes del mal? ¿Qué dice la Biblia? ¿No es el mismo Dios? ¿Quién determinó el mal? Dios. ¿Quién planeó y dejó en el consejo eterno de su voluntad el mal? Dios. ¿Quién creó a Satanás, que antes era Lucero o Lucifer, para que fuera agente, para que entrara el mal en la historia de la humanidad? ¿Quién lo creó? ¿Quién le permitió el día de que Él se revelara? Dios. Nuestra cosmovisión es tan coherente, porque es venida de Dios, que nos muestra que el mal existe porque Dios lo determinó. Es decir, a nosotros no nos debe preocupar el mal, como le preocupa a los escépticos para negar la existencia de Dios. A ustedes y a mí, los creyentes, no nos debe preocupar. ¿Saben por qué? Porque el mal hace parte del plan perfecto y soberano de un Dios justo y misericordioso. ¿Estamos de acuerdo?
El mal no entró por casualidad. El mal no entró a espaldas de Dios, hace parte de un plan soberano determinado, pero el mal nunca prevalecerá sobre el bien. Porque Dios, que es autor de todo bien, hace que el bien triunfe sobre el mal. Y el mal simplemente es un instrumento para el plan de Dios, para su propia gloria y para manifestar todo su propósito redentivo. Ahora la segunda pregunta. ¿Por qué hay sufrimiento si Dios es bueno? ¿Ustedes no pasan sufrimientos algunos días? A veces no les falta para el alimento, no tienen dinero suficiente, o a veces preocupados por enfermedades complejas o sufrimientos de otras índoles. Y ustedes no se han preguntado, bueno, y si Dios es bueno, ¿por qué no me quita esto? Posiblemente hasta han orado pidiéndole a Dios que les quite ese sufrimiento. ¿Por qué Dios no lo quita? ¿Porque no tiene poder? ¿Porque no sabe que usted está sufriendo? Él sabe, Él tiene el poder, pero ¿por qué no nos lo quita? Porque Dios es soberano. Y porque aún el sufrimiento en el género humano, en la sociedad humana, hace parte del plan de Dios como una consecuencia natural por la rebeldía humana. La Biblia dice, a causa del pecado entró el sufrimiento. Y el sufrimiento estará presente en nuestra condición natural todo el tiempo que estemos en la tierra. ¿Cuándo nos libraremos del sufrimiento? Nunca mientras estemos aquí. Habrá dolor, angustia, tristeza, muerte, enfermedades, calamidades, miserias, algunas un poco más comprensibles, otras menos comprensibles, pero todo ello lo que nos muestra es que Dios es justo y que Dios disciplina y que Dios corrige y que Dios nos enseña que hay una ley moral y que debemos ir a Él, y que hay un mediador entre Dios y los hombres, y que frente a esas preguntas que no tienen respuesta para nosotros, debemos ir a Dios, porque solo en Él hay respuesta. Así como no podemos huir de la presencia de Dios, tampoco podemos huir de la realidad de Dios, del trato de Dios y del juicio de Dios sobre nosotros. ¿Quién podrá escapar de la ira de Dios? Nadie. ¿Quién podrá escapar de la disciplina de Dios? Entonces, los escépticos tienen respuesta en la palabra. Solo que como ellos rechazan la palabra, pues no encuentran la respuesta. Pero cuando podemos tener la fe que viene de Dios para creer en su palabra, no solo encontramos que hay respuestas lógicas desde el carácter soberano de Dios, sino que también podemos encontrar que Dios es redentor nuestro y que Él está dispuesto a redimir a su pueblo y lo va a redimir eficazmente y lo va a reconciliar de ese mal y de ese sufrimiento que padece. Todos nosotros enfrentábamos el mismo mal de la perversión y el mismo sufrimiento sin respuesta, pero ahora que estamos en Cristo, por el conocimiento que Él nos ha dado, ya entendemos la razón del mal. Y de hecho sabemos que somos malos. Y ya entendemos que las consecuencias del pecado han sido perdonadas, por lo menos el efecto eterno, y entendemos que eso tiene un propósito. Ahora, ¿cómo más entendemos que Dios existe? Hay un aspecto de la filosofía o un aspecto de la pedagogía que se llama la ética. ¿Han escuchado hablar de la ética? Que la ética es como un manual de buen vivir, ¿cierto? Es como unos códigos morales de comportamiento para tener buenas relaciones de convivencia o de vecindad. La ética, sí, es como el respeto mutuo, el respeto a la propiedad ajena, el respeto en las relaciones. Eso es la ética. ¿Ustedes saben de dónde viene la ética? ¿Quién se inventó la ética? La ética viene de Dios. Esa es una razón de conocimiento de Dios. Si existe ética como un aspecto de la vida y de la convivencia entre nosotros, es porque Dios existe. Porque si usted dice, yo merezco respeto, o tráteme con respeto, ¿usted qué es lo que está diciendo? Ah, Dios existe. Y yo tengo su imagen y su semejanza. Si yo le digo, es que yo merezco ser escuchado, y yo tengo algo para decirle, y usted debe atenderme, y debe protegerme, usted está diciendo, Dios existe. Porque esos son asuntos de relaciones interpersonales. Y todo aspecto de relación interpersonal viene
de la esencia que Dios puso en nosotros por imagen y semejanza. La ética cristiana es inseparable de la teología bíblica, porque de hecho es la teología bíblica la que nos da el fundamento para la ética, para las relaciones entre nosotros, porque la ética bíblica se fundamenta nada más ni nada menos que en el carácter de Dios. Justo, perfecto, amoroso, perdonador, compasivo, solidario. Todos los aspectos de la ética bíblica se fundamentan en el carácter de Dios. Ahora, ¿cómo más podemos conocer a Dios? Lo podemos conocer a través del culto que le ofrecemos a Él. La Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ustedes no sé si han podido disfrutar en las mañanas cuando uno está en los campos, los amaneceres con la cantidad de sonidos de los pajaritos y de los insectos. ¿Se han disfrutado? ¿Quién le dio ese sonido a los pajaritos y a los insectos y aún a los árboles cuando se mueven con el viento? ¿Quién permite que haya esos sonidos tan hermosos? Que no los podemos imitar, nadie puede imitar esos sonidos. ¿Quién lo dio? ¿Qué dice el salmista? Dios. ¿Y para qué dio Dios esos sonidos? Para que los pajaritos y aún los ríos y el mar y la lluvia y los árboles glorifiquen a Dios. Y la Biblia dice que todo hombre fue diseñado por Dios para que le dé culto a Dios. Todos tenemos dentro de nosotros el encargo de darle culto a Dios, es decir, de venerar, de reverenciar o de adorar un ser supremo. Absolutamente todos, aún los agnósticos, aún los ateos, aún todo necio, cree que hay un ser al cual hay que adorar. Lo conozcan o no lo conozcan. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo va a predicar y se encuentra que hay un panteón de dioses en ese lugar, en esa ciudad, y él comienza a predicar y él dice, les voy a predicar del Dios no conocido? Porque había un lugar con una colección de dioses paganos. Pero recuerden que había un altar allí, un lugar, un espacio donde decía al Dios no conocido. ¿Se acuerdan lo interesante que eran unos hombres muy filósofos y eran los epicúreos y hombres muy intelectuales, que ellos dijeron es posible que tengamos todos los dioses acá frente a nosotros, pero es muy probable que haya uno que no conocemos y no lo queremos ofender a ese Dios. Entonces pongámosle un lugarcito y adorémoslo a Él aunque no lo conocemos. Y cuando llegó Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice, yo les voy a predicar de ese que ustedes no conocen, pero que yo conozco. El hombre, aunque no conozca a Dios, sabe que Dios existe. Y no tiene excusa. Dice la Biblia, nadie tiene excusa. Y aún en su propio pecado ellos reconocen que hay un ser supremo al cual tendrán que dar cuentas. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Luego en Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y luego en Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos enseña una y otra vez, no solo que Dios existe, sino cómo y quién es Dios y cómo Él se relaciona con nosotros. ¿Ustedes creen que ustedes pudieran vivir sin la acción o sin la intervención de Dios? ¿Qué pudieran hacer ustedes sin Dios? O sea, cada parte de nuestro ser, de la vida, de la existencia, funciona solamente porque Dios es real. Ahora, hay gente necia que dice, muéstreme a Dios para yo creer. Le han dicho algunas personas posiblemente eso. Pero ¿por qué nosotros creemos en tantas cosas que no vemos? Por ejemplo, el aire, ¿quién lo ha visto? Pero creemos. La fuerza de gravedad, ¿alguien la ha visto? Pero creemos. ¿Alguien ha visto la fe? ¿Por qué creemos en la fe? ¿Alguien ha visto el amor, la justicia, la esperanza, la misericordia, la bondad? ¿Pero por qué creemos?
en esos aspectos de la vida. Es solo un hombre necio o una mujer necia que puede negar la realidad y la presencia de Dios. Y vuelvo y les digo y quiero que recordemos eso. Las personas que persisten en negar a Dios, realmente ellos no intentan negar a Dios. Ellos lo que intentan es negar su responsabilidad moral ante Dios. Y para negar su responsabilidad moral, es decir, yo no tengo que darle cuentas a nadie, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo hacer lo que se me venga en gana, entonces ellos niegan a Dios. Porque solo negando la realidad de Dios, su conciencia está un poco tranquila y pueden hacer lo que ellos quieran. ¿Se acuerdan que en la época de Pablo, también en la iglesia de Corinto, habían algunos que tenían esa filosofía? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, Dios no existe. Yo vivo a mi manera y todo se acaba cuando yo muera. Eso dicen los escépticos porque no quieren asumir su responsabilidad ante Dios. Pero ustedes y yo tenemos la conciencia sobre Dios. Ustedes y yo hemos creído que Dios es real. No permita que lleguen las dudas a su corazón. Lea la Biblia, comprenda que Dios es real. Reconozca que únicamente a través de la fe usted puede creer en Dios y adorar a Dios y vivir para Él. Y nunca se olvide de la pregunta del salmista: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me esconderé donde Dios no esté? Si yo quiero esconderme, mi pecado, ¿dónde me esconderé? Que Dios no lo vea. Pero si quisiera pensar en medio del sufrimiento, ¿dónde está Dios en medio del sufrimiento? Pues Él está en todo lugar y en toda circunstancia. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, muchas gracias te damos, porque tú eres real. Porque tú no solo eres una idea o un pensamiento o una inteligencia, eres ser supremo, absoluto y perfecto, creador y sustentador de todas las cosas, perfecto en toda tu esencia y tu naturaleza, poderoso, justo, misericordioso, lleno de bondad. No solo es creador absoluto y trascendente, eres también cercano a nosotros, te relacionas con tu creación, te relacionas con tu pueblo, enviaste a tu Hijo a morir para perdonar nuestros pecados. Nos diste el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Muchísimas gracias, porque solo en ti y a través tuyo tenemos sentido y propósito en esta existencia. Solo a través de ti tenemos esperanza. Señor, ten misericordia de nuestros hijos, para que ellos comprendan que tú eres real y lo comprendan a la luz de tu palabra y de tu espíritu en sus corazones. Señor, y de una sociedad que se sume en teorías sobre la evolución, sobre la no existencia tuya, sobre la casualidad, ayúdales, Señor, y ayúdanos a nosotros a entender que en medio de todas esas mentiras y engaños hay una verdad absoluta, y esa verdad eres tú. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.